Bueno, en primer lugar, debo aclarar que me parece un absurdo tratar de demonizar o satanizar la reunión de Fede Cámaras con Jorge Rodríguez, porque eso creo que lo que se inició, aunque Jorge ha dicho que antes había habido algunas reuniones discretas, el gesto que ocurrió el día de esa reunión tiene que tener una continuación, ¿no? Tiene que tener una suite, como dicen en el ballet. Y creo que eso es lo que tenemos que juzgar. No podemos cometer el desaguisado de Robespierre de instaurar una ley de sospechosos y de castigar a la gente porque creemos que va a hacer algo que no está estipulado en la ley. Entonces, como no podemos instaurar la ley de sospechosos a Robespierre, tenemos que darle el beneficio de la duda y el crédito, además, a las cosas que Jorge nos ha estado explicando hoy sobre los entretelones de la reunión y los antecedentes de ella. Quizás desde este punto de vista lo único que quedaría es tratar de hacer algunas advertencias, algunos señalamientos sobre lo que puede ocurrir. Otra de las satanizaciones que ha habido en la política, y Pedro también lo señaló, venezolana, es que bueno, hemos sido partidarios de unos clichés que son absurdos, ¿no? Hay varios de ellos. En dictadura no se vota, no se dialoga con las dictaduras, etcétera, etcétera. Todas estas cosas, cuando uno les da carácter de sacramento, pues impiden la discusión y el debate. Siempre se saca el ejemplo de que Churchill le reclamó tanto a Daladier como a, ¿cómo se llamaba el primer ministro inglés? A la y al primer ministro inglés cuando se sentaron a hablar con Hitler, y esto no es verdad. Churchill no le reclamó que se fueran a sentar a hablar con Hitler. El propio Churchill quería, en dos ocasiones estuvo a punto de reunirse con Hitler, una en Múnich y la suspendió Hitler, y otra cuando estaba en Dunkerque, que llamó al embajador italiano para hacerlo. Estaba solo y bombardeando a Londres. Lo que Hitler no criticó que se reunieran, Churchill no criticó que se reunieran con Hitler. Lo que Churchill criticó fue el Tratado de Múnich, que fue ingenuo, ¿no? Que no haber aprendido con quién estaban discutiendo y cuáles fueron las cosas que terminaron firmando. Le regalaron los Sudetes a Hitler. Hitler ocupó la ribera occidental del Rin. Hitler tuvo tiempo para rearmarse y empezó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, no creo que podamos criticar la actitud de Fede Cámara hasta que no veamos cuáles son los resultados de esas gestiones, ¿no? Entonces, creo yo que queda el elemento de las advertencias. Y hay una que a mí me parece importante. Voy a tomar prestada una palabra de Pedro. Él decía que el modelo venezolano es un ornitorrinco, y es verdad. Yo creo que tenemos una discusión bizantina hace tiempo aquí preguntando si el modelo venezolano es el chino, el vietnamita, es el ruso. Yo creo que para instaurar un modelo chino, vietnamita y ruso hay que ser chino, vietnamita o ruso. En Venezuela, el modelo que se pretende instalar es un modelo venezolano, ¿no? Y si me apuran mucho, digo que es el que está contenido en la ley antibloqueo. Ese es el gran viraje que hay en la política económica del gobierno, ocasionado, estoy de acuerdo con Pedro y con Jorge, que el gobierno se ve con el agua al cuello y tiene que hacer este tipo de gestos y estos tipos de virajes. Si me apuraran también y me preguntaran cuál podría ser la exposición de motivos de la ley antibloqueo, yo diría que la ley antibloqueo, con una exposición de motivos de 4 líneas, quedaría perfectamente explicada cuál es el objetivo. Yo voy a cambiar, voy a aflojar algunas tuercas. Si ustedes voltean para otro lado en unos desaguisados que yo hago, pueden hacer buenos negocios si nos portamos todo bien. Yo recuerdo que nuestras abuelas decían que cuando Pérez Jiménez, los únicos que tenían problemas eran los adecos y los comunistas que se metían con el gobierno, pero que el resto estaba todo el mundo muy bien, ¿no? Entonces, la primera advertencia que habría que hacer es que, y esta es una cosa que sí debo decirle, una de las cosas que hemos echado de menos en todo este proceso que comienza con la reunión de Fede Cámara y Jorge Rodríguez, es que sea mucho más explícito Fede Cámara. Afortunadamente Jorge lo ha sido en la tarde de hoy, hablando de lo que él mismo dijo que no se dijo de la reunión, porque seguramente hay una información intencionada de la reunión, por poner de bulto otras cosas. Es el apego de Fede Cámara a esos principios democráticos
que yo creo que tienen que ser materia también de una negociación de Fede Cámara. Si Fede Cámara va a negociar apertura económica, Fede Cámara, que es miembro de la sociedad civil venezolana, Fede Cámara, que es una organización que se debe a la democracia, Fede Cámara debe incluir, ¿verdad?, la democratización de la vida política y social de Venezuela también en su programa de negociaciones con el gobierno, ¿no? A mí esa es una de las cosas que en lo personal he echado de menos en todo este cuento que conocemos de la relación que ha habido después de la reunión. Ahora, ¿cuál es el modelo? ¿Cuál es el ornitorrinco de Venezuela? Y aquí sí creo yo que hay que hacer la advertencia más importante. El sistema de poder de Venezuela está montado en un mecanismo muy particular. Como Chávez era una especie de dictador bonapartista, es decir, que estaba por encima de todas las tendencias, que estaba por encima de todas las agrupaciones, Chávez era el que podía dar un golpe sobre la mesa y decir cuál era el rumbo que se iba a tomar. Sabemos que con Maduro esto ha cambiado. Maduro, si bien es cierto, él ha ido ocupando el poder formal, desplazando a muchos de sus adversarios, incluyendo a la izquierda tradicional, como lo decía Pedro, no es menos cierto que Maduro ha tenido que repartir el poder en muchos sectores, tanto políticos como políticos que devinieron en poderes económicos. Y esta es una de las advertencias importantes, porque la economía venezolana, una de las características que tiene, es que el flujo, ¿verdad?, del funcionamiento de la economía pasa por unos canales demasiado opacos. Y cuando digo canales demasiado opacos, estoy usando un eufemismo. Pero voy a poner unos ejemplos. Usted quiere hacer negocio en el arco minero. Bueno, usted tiene que hablar no con el ministro de Minas, usted tiene que hablar con grupos irregulares colombianos, tiene que hablar con grupos de izquierda o de derecha. Si usted quiere hacer negocio con la chatarra, tiene que hablar con unos pranes en la cárcel de Tupuyito. Usted quiere hacer negocio con la importación y las exportaciones, bueno, tiene que hablar con unos señores que están al frente de los puertos. Usted quiere sembrar papa y traerlas para Caracas, tiene que pasar por 20 alcabalas que están controladas cada uno de alguno de las ramas estas del poder de la que estamos hablando. En la economía real venezolana, se han reproducido fenómenos como lo de la Cota 905. Es decir, todo comienza con el establecimiento de una zona de paz y termina en una zona de guerra con unos señores a los que ahora no los pueden controlar. Y esa es un poco la fisiología de la economía venezolana en este momento. Si Fede Cámaras va a entrar en un diálogo con el gobierno para que haya apertura económica, tiene que tener en cuenta que esas orcas caudinas tiene que pasarlas. O sea, la sanidad de la economía venezolana es un problema muy complejo. Es un problema muy complejo. Buenos negocios se pueden hacer, claro. Creo que Carlos Slim acaba de hacer un buen negocio comprando Movilnet, ¿no? Y se abrirán muchos buenos negocios. En épocas de dictaduras se hacen buenos negocios y hasta en épocas de guerra se hacen buenos negocios. El Estado Islámico vendía petróleo. ¿Y a quién se lo vendía? Se lo vendía a los brokers petroleros mundiales, se los vendía a las compañías petroleras seguramente. Entonces siempre habrá resquicios. Con la inseguridad venezolana, montar una blindadora de carros es un gran negocio, una funeraria, ¿no? Son grandes negocios. Pero oportunidades de negocio, por supuesto que hay. Y si tú empujas al gobierno y le pides oportunidades le pides espacios para hacer oportunidades de negocio, te la van a dar. Pero estás haciendo negocio en este ecosistema del que hemos hablado, ¿verdad? Que tiene un funcionamiento, repito, para decirlo eufemísticamente, bien opaco. Entonces, este es un tema que para mí es indisoluble del tema de la democratización política del país. Concuerdo con Jorge que, bueno, no quiero entrar en el terreno político electoral, pero concuerdo con Jorge, ya que él lo mencionó y lo mencionó también Pedro, que, bueno, las opciones para salir de nuestra crisis se han ido decantando poco a poco hacia la racionalidad, hacia el terreno de la racionalidad, y ahora, bueno, está todo el mundo aparentemente alineado en la búsqueda de unas condiciones para que se realicen unas elecciones libres, competitivas, libres, justas y verificables. Y entonces, esa búsqueda común no debe separarnos nunca, independientemente de que cada quien esté en su terreno tratando de hacer lo que quiera hacer. Yo creo que Pedro tocó este tema y quisiera tocarlo yo también. Venezuela se ha convertido en un problema geopolítico mundial. Esto no tiene nada que ver con el socialismo boliviano, ni con el socialismo nicaragüense, ni con lo que hubo en Argentina,
ni con lo que hubo en Uruguay. Venezuela se convirtió en un problema geopolítico nacional cuando aquí empezaron a traer, cuando el 5 minutos, Julio. Me quedan 5 minutos. De acuerdo. Cuando el Hezbollah empezó a tener influencia en Venezuela, empezó a ser aparentemente financiado desde aquí, cuando los grupos irregulares colombianos empezaron a hacer vida interna en el país, y cuando el dinero opaco venezolano empezó a causar problemas en muchos sitios, y cuando la crisis nacional empezó a crear la diáspora venezolana con las consecuencias que todos sabemos en los países vecinos. Entonces, la solución de nuestro problema económico, político y social vendrá de la mano de una solución geopolítica, en donde los partidos, en donde los países, ¿verdad?, interesados tendrán que jugar, ¿verdad?, con muchos temas de presión, ¿no? El tema de las sanciones, es verdad, a nadie le gusta que nos sancionen. El objetivo de las sanciones en el derecho penal no es castigar al delincuente. Decía Abraham Lincoln, no se ahorca a la gente porque se roban los caballos, sino que se ahorca a la gente para que no se roben los caballos. El objetivo de la sanción es la disuasión. El objetivo de la sanción es decirle a los demás o a los mismos que están haciendo cosas malas, no las sigas haciendo porque te vamos a castigar. Y yo creo que es la nueva visión que la administración norteamericana nueva tiene sobre las sanciones puede abrir camino, ¿no? Entonces el tema de las sanciones, que de verdad desde el punto de vista económico nos causa contratiempo, ¿verdad? Sin comprarle la tesis al régimen de que nuestra ruina proviene de las sanciones norteamericanas y de la Unión Europea, es verdad que trae contratiempo, pero ha producido lo que ha producido. Y aquí hay, con esto termino también, un foco de esperanza importante en la economía y que tiene que ver con lo que dijo Jorge, muy interesante, que es que la necesidad ahí abriendo caminos, así como el agua va abriendo caminos por meandros insospechados, la necesidad ha ido abriendo caminos para, bueno, crear una situación ahora mucho más, digamos, ligera y llevadera para los venezolanos que cuando vivíamos en las épocas de la escasez y de las colas en las puertas de los supermercados. Eso ha sido, como decía Aquiles Nazoa, los poderes creadores del pueblo han ido haciendo camino al andar, han ido así creando nuevas realidades, una dolarización perversa todavía, pero ha ido creando nuevas realidades y con eso le han ido quitando poder de control al gobierno, es verdad. Incluso la destrucción del Bolívar, paradójicamente, le ha quitado un mecanismo de control social del gobierno importantísimo. Ahora tú le dices a la gente, te voy a quitar el CLAP, te voy a quitar el bono, te voy a quitar el carnet de la patria, te voy a quitar el trabajo, y a la gente eso no es ninguna presión para nadie. Entonces, esos mecanismos de presión han ido disminuyendo y todas estas aperturas, y en eso comparto ese criterio, todas esas aperturas tienen mucho que ver con el miedo que tiene el régimen de que ha ido perdiendo esos mecanismos de control social y tiene que buscar maneras de drenar posibles descontentos y posibles tensiones mayores que pueda ocurrir. Entonces ellos están interpretando esto que le está pasando y estas concesiones, entre comillas, que están haciendo en este momento como esos pequeños movimientos sísmicos que previenen un gran terremoto, ¿no? Creo que ese es el verdadero objetivo que tienen, porque no les ha quedado otra, ese es el viraje que han hecho. Pero bueno, yo insisto, y con esto sí concluyo, en que lo importante es que el empresariado venezolano sepa la senda que están comenzando a transitar, que está llena de incertidumbres, que está llena de peligros, que está llena de un ornitorrinco, para volver a usar la palabra de Pedro, de un ornitorrinco económico que está lleno de riesgos. Es un campo minado el de la economía venezolana, y que entrar en el campo minado de la economía venezolana sin un programa de democratización verdadera, sin un programa de respeto a los derechos sindicales, a los derechos laborales, a los derechos humanos, ¿verdad? Sin entrar con un programa de eso, bueno, eso va a terminar siendo una experiencia en donde algunos empresarios agarrarán algunos negocios efectivamente, pero no se abrirá nunca la economía. Yo creo que esta advertencia de base es necesarísima, y si Fedecámara no llegara a hacer esa conclusión, pues creo que este experimento que está haciendo, con todas las incomprensiones que puede haber arrastrado, que es perfectamente lícito y legítimo que lo haga, va a terminar en un nuevo fracaso y en una nueva decepción, porque no va a producir los grandes cambios de la economía, sino que va a producir algunos beneficios de alguna gente. Y sabemos que esos beneficios siempre ha habido en los peores marcos democráticos en el mundo entero.
De manera que concluyo con lo que empecé. Hay una necesidad muy importante de hacer esta advertencia a Fede Cámaras y de que Fede Cámaras entienda Julio, que se te acabó el tiempo. su rol y su compromiso con el país demanda estar atento a esto también. Muchísimas gracias.